Hola, en este video estaremos resolviendo el día 12 de Advanced Code. Lo que nos pide en el enunciado es que existe una granja dividida en parcelas y cada parcela tiene un tipo de cultivo entre sí. Entonces, esta granja se divide en grupos de parcelas. Estos grupos de parcelas consisten en el mismo tipo de cultivo que esté adyacente, de la forma arriba, abajo, derecha o izquierda. No sirven las diagonales. En este caso, por ejemplo, en el primer enunciado tendríamos un grupo de parcelas con las letras A acá arriba, y el objetivo de este problema es calcular el costo de colocar una reja entre los grupos de parcelas. Para poder calcular el costo de colocar esta reja hay que multiplicar el área de esta región por su perímetro. El área se define como la cantidad de parcelas dentro del grupo, y el perímetro se define como la suma de los vecinos de cada parcela que no sea del mismo tipo. En este caso, por ejemplo, para esta letra A tendríamos dos vecinos que son letra A y tendríamos que sumarle 2 en este caso, ya que el vecino de abajo es la letra B, que es diferente a la letra A, y tenemos que sumarle otro más, ya que arriba no hay ninguna letra. En este caso, si calculamos el perímetro para el grupo A, tendríamos como resultado 10. Antes de ir con la solución, por favor quiero que intentes este problema. De esa forma obtendrás la mayor cantidad de experiencia. Ahora, como solución, he utilizado el algoritmo de Depth First Search, o en su corto, DFS, ya que podemos interpretar la granja como un grafo cuadrícula. En este caso, por ejemplo, la letra A estaría conectado con su vecino, la letra A también, y estaría conectado con el otro vecino, la letra B. En este caso, cada parcela estaría conectado con 4 vecinos. Ahora, dentro de estos 4 vecinos, por ejemplo, para la letra inicial A, tenemos un vecino vacío y tenemos otro vecino vacío, ya que estos vecinos se salen de la cuadrícula, y tenemos un vecino B y tenemos otro vecino A. Entonces, nosotros podemos continuar con los vecinos A todo el tiempo, y de esta forma mantenemos un contador, y este contador nos dice cuál es el área de este grupo de parcelas, ¿ya? Que sería simplemente el número de letras A que hay en el grupo. Ahora, para el cálculo perímetro es una historia diferente. Para cada una de las letras ya sabemos que podemos explorar cada uno de los 4 vecinos. En este caso, si el vecino no tiene la misma letra que la parcela, entonces podemos sumarle al contador de perímetro, le podemos sumar 1. Entonces, de esta forma, con el algoritmo de búsqueda en profundidad, podemos calcular tanto el área como el perímetro de cada grupo. Una vez teniendo el área, el grupo y el perímetro de cada grupo, simplemente podemos multiplicar el área por el perímetro, valga la redundancia, y obtener nuestra respuesta. Vale, ahora vamos con la implementación. Acá simplemente tengo una template de C++, que siempre es la misma, ¿ya? Ahora, para comenzar, tenemos el input, que es de tamaño 10×10. Vamos a guardar ese entero a 10 acá. Y como el input son varios strings, simplemente podemos guardar una matriz de strings grid de tamaño n. Ya, entonces ahora leemos esta grilla. Por lo tanto, ya tenemos lista la lectura del input. Ahora, volviendo con lo que teníamos antes, es cierto que necesitamos hacer un algoritmo de búsqueda en profundidad. Vamos a tener 2 coordenadas, ¿cierto? La posición en la que nos encontramos en la grilla. Ahora, una vez leída la grilla, también necesitamos saber cuáles posiciones ya hemos visitado anteriormente para no volver a visitar las mismas posiciones. Para eso vamos a guardar una matriz visitada de tamaño n por n. En este caso, ya. Ahora, vamos a iterar sobre todas las posiciones de la granja. Por ejemplo, de esta forma. Y si no hemos visitado la posición actual, entonces simplemente realizamos el DFS correspondiente en la posición I, J. ¿Ya? En este caso,
Una vez que nos encontramos en el DFS, marcamos la posición actual como visitada y vamos a pasar por el resto de las posiciones. ¿Por qué coloco 4 acá? Porque son las 4 direcciones: arriba, derecha, izquierda, abajo. Vamos a utilizar un vector de direcciones para saber cuál es la dirección actual. Vamos a tener una diferencia en el X, que por ejemplo va a ser 1, menos 1, 0, 0, y de Y, que va a ser igual a 0,0, 1, menos 1. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Si nos encontramos en la posición Y igual a 0, entonces avanzaríamos 1 hacia la derecha. Y si nos encontráramos en la posición 1, avanzaríamos 1 hacia la izquierda. Y en este caso, si avanzáramos 1 más, en este caso el de X se volvería 0 y el de Y se volvería 1. Y por lo tanto avanzaríamos hacia abajo. Ahora, las nuevas posiciones, en este caso PY va a ser igual a Y más el de Y de Y. Ahora vamos a tener el PX, que va a ser X más DX de Y, ¿ya? Entonces, si se encuentra dentro de la grilla, o sea, que cumple con las condiciones el PI y el PX de encontrarse dentro de la grilla, y además se me olvidó marcar, tenemos que marcar cuál es el carácter actual que se está utilizando. En este caso habría que marcarlo acá dentro y sería simplemente la posición de la grilla inicial. Ahora, una vez teniendo esto, tendremos que decir si la posición siguiente es igual a esta posición. En ese caso tendríamos que, si no está visitada aquella posición PI, PX, por cierto acá no existe YX, era PI, PX. En este caso seguiremos el DFS en PI, PX. En caso contrario, simplemente aumentamos el perímetro y por lo tanto tenemos que definirlo acá arriba. En este caso definimos un entero per que guardaría el perímetro y un entero ar que guardaría el área. En este caso, cuando visitamos, aumentaríamos el área. Y una vez terminamos de hacer el DFS, volvemos el área a 0 y el perímetro a 0. Por lo tanto, ahora podemos guardar, ¿cierto?, la respuesta en un entero, en un long para evitar overflow. En este caso, y por lo tanto terminamos con el cálculo de la respuesta multiplicando el área por el perímetro. Y vamos a cambiar también acá para evitar overflow. Por lo tanto, finalmente le sumamos a la respuesta área por perímetro. Y simplemente imprimimos la respuesta y estaría listo. Ok, encontré el bug. En este caso, lo que sucedía es que en este if se estaba considerando el else, el segundo if en lugar del primero. Por lo tanto, en este caso simplemente con colocar corchetes acá se arreglaría la solución y obtendremos el valor correcto. Continuando con la parte 2, en este caso lo único que cambia es que para el cálculo del perímetro ahora ya no se calcula simplemente mirando los vecinos, sino que habría que calcular los lados que tiene la forma del área. En este caso, por ejemplo, para el grupo A tendríamos 4 lados: el de arriba, el de la izquierda, el de abajo y el de la derecha. Continuando con la solución de la parte 2, en este caso lo que tenemos que cambiar de la parte 1 es el cálculo del perímetro, como habíamos visto anteriormente. En este caso, nosotros ya habíamos marcado cuáles eran las posiciones que no tenían la misma letra que la posición actual. En este caso, vamos a conservar estas posiciones
pero en este caso tendríamos que combinarlas para formar un lado de la figura. En este caso, por ejemplo, tendríamos esta cuadratura, esta posición de acá, esta posición de acá y esta posición de acá, que las cuatro forman un solo lado. En este caso, si nos fijamos, estas posiciones entre sí tienen una distancia de largo 1 entre cada una, y forman una especie de grafo. Entonces, lo que podríamos hacer, siguiendo esta idea, es simplemente utilizar una estructura de datos llamado UnionFind y aprovecharnos de la propiedad de que podemos contar la cantidad de componentes conexas que tendría este grafo, que en este caso sería la cantidad de lados, ya que dos lados no compartirían un mismo vértice. Pero, ojo, que podría pasar esta situación, por ejemplo, donde hubiese una letra A y, por ejemplo, hubiera una letra B acá y una letra B acá y otra letra B acá, y claro, en este caso borde tendríamos que esta letra B estaría apuntando a la letra A de acá y la marcaría como visitada, y luego tendríamos la otra letra B que la marcaría como visitado acá y otra de acá. Entonces serían tres lados completamente diferentes según el enunciado. Ahora, para poder contrarrestar este caso, lo que vamos a hacer es simplemente dividir los puntos según su dirección. Por ejemplo, estos 4 puntos de arriba están apuntando hacia arriba, entonces solamente podemos contar puntos que apuntan hacia arriba con solamente puntos que se apuntan hacia arriba. En este caso, de esta forma podremos contrarrestar el problema que teníamos anteriormente. Vale, continuando con la implementación, lo que hemos dicho anteriormente, ahora se cambia el cálculo del perímetro. En este caso podemos borrar el número y en lugar de guardar el perímetro, o sea, en lugar de aumentar el perímetro en el else, ahora vamos a inventar un nuevo vector de vectores. En este caso, bueno, un arreglo de vectores v2, el cual va a tener, ¿cierto?, las 4 direcciones, y en este caso, cuando pasamos por la dirección I en el DFS, simplemente... y por cierto tiene que ser un pair, ya que tiene 2 coordenadas. Entonces vamos a colocar acá arriba using, y para abreviar un poco la escritura en este caso, y por lo tanto simplemente le agregamos la posición a la dirección. Ya. Y en este caso teníamos que cambiarlo acá a un pair. Una vez teniendo esto, cierto que ya no existe el perímetro, entonces podemos quitarlo de acá, y en este caso multiplicaríamos el área por un cálculo que vamos a hacer ahora mismo. Entonces vamos a calcular el perímetro. Ya. Ahora para esto vamos a copiar el UnionFind. Ahora, como tengo copiado el UnionFind, ahora podemos continuar con el algoritmo. En este caso vamos a modificar un poco el UnionFind, vamos a guardar el número de componente comps, y en este caso cuando iniciamos el UnionFind, en este caso las componentes sería el número de elementos, y cuando se produce una unión, entonces simplemente le restamos una componente. Ahora, para el cálculo del perímetro vamos a tener, cierto, la respuesta. Vamos a tener la respuesta igual a 0 inicialmente y lo devolvimos. Entonces vamos a procesar cada dirección individualmente, y en este caso tenemos el UnionFind, y v3 le vamos a poner que en este caso tendrá el tamaño de la cantidad de elementos de la dirección. Ya, en este caso vamos a pasar por cada una, vamos a pasar por cada punto y lo vamos a comparar con los otros puntos de la misma dirección. En este caso, vale. A ver, continuando con la solución, vamos a sacar el primer punto, x1, o sea, perdón, y1,
x1, que va a ser igual a el v2 de la posición y de j, y también vamos a tener el y2, x2, que sería la coordenada, y sería, en lugar de j sería k. En este caso primero comprobamos que se encuentran a distancia 1, que sería el valor absoluto de la diferencia entre la posición y y la diferencia entre la posición x, ¿cierto? En este caso, si es igual a 1, le sumamos, o sea, realizamos la unión en el union find entre aquellas dos parcelas. Union set, quería decir. Entonces vamos a tener una unión entre los puntos j y k, y finalmente a la respuesta le sumamos la cantidad de componentes. Vale, primero que nada, para aumentar la velocidad del algoritmo, simplemente acá coloqué el límite fuera hasta j, y además acá vamos a, como había un bug acá, que simplemente tenemos que vaciar la posición, o sea, la dirección del vector v2, porque ya se está guardando de la iteración anterior. En este caso nos daría la respuesta correcta. Muchas gracias por haber visto el video. Si te gustó, dale like y comparte.